Bueno, muy buenas noches. El tema que nos reúne hoy día es un tema grave. No es algo que estuviese sucediendo lejos y se viene. Es algo que ya lo tenemos instalado peligrosamente en nuestro país, a través de quienes tienen el poder de los medios de comunicación, los que tienen poder político y también intereses económicos. Y vamos a ver y a revelar por qué este tema tiene estas características. A despejar si la ideología de género afecta a mí y a mi familia, a ti y a tu familia. Lo primero que tendríamos que ver es qué es la ideología de género. En primer lugar, la palabra ideología ya tiene una connotación negativa. Ideología no es un conjunto de ideas. En castellano, a un conjunto de ideas se llama ideario. La ideología no solamente es un conjunto de ideas, sino es un conjunto de ideas equivocadas. Por eso nosotros no decimos la Iglesia Católica tiene una ideología, decimos la Iglesia Católica tiene una doctrina, porque son verdades o ideas que enseñan lo correcto. Mientras sí decimos que el nazismo es una ideología, que el comunismo es una ideología, que el liberalismo es una ideología. Y hoy día también se dice que el género, o toda esta teoría que habla sobre el género, es una ideología. ¿Dónde podríamos encontrar la mejor definición de ideología? En un documento de la Iglesia Católica, que se llama el Documento de Puebla, del año 1979, cuando empezaba el pontificado de Juan Pablo II. Así como nosotros tenemos la Conferencia Episcopal Peruana, que es la reunión de todos los obispos del Perú, cada 10 años se reúnen todos los obispos de América, y esa es la Conferencia Episcopal Latinoamericana. La primera conferencia episcopal latinoamericana fue en Medellín, en el año 68. La siguiente debió ser en el 78, pero fue el año precisamente de la sucesión pontificia. Tuvimos 2 papas ese año, ¿recuerdan? Juan Pablo I y Juan Pablo II. Entonces la conferencia se movió al año 79, la de Puebla. Y después, finalmente, hemos tenido la última conferencia hace muy pocos años, donde estuvo ya Benedicto XVI presidiendo, la que fue la de Aparecida, ¿no? Intermedio creo que debe haber otras. Pero en fin, en la conferencia de Puebla se desarrolla el concepto de ideología. ¿Qué cosa es la ideología? Para la Iglesia Católica, una ideología es siempre negativa, porque es un conjunto de ideas equivocadas que tratan de explicar la realidad con el fin de cambiarla. Vamos a poner un ejemplo. Alemania, que el 52% son protestantes luteranos y el 48% son católicos, sin embargo es un país que padeció desde el siglo XIX
una serie de problemas en su estructura nacional. Fue un país guerrero, pero perdía las guerras. Un país, digamos, quizás hasta soberbio con sus capacidades, su inteligencia, su capacidad industrial que tiene. Es un país que lo deshacen y se vuelve a construir en poco tiempo. Lo deshicieron en la Primera Guerra Mundial y se reconstruyó. Lo deshicieron en la Segunda Guerra Mundial y fíjense, es una potencia económica otra vez. Sin embargo, el producto humano alemán es un poco perdido en el racionalismo, en el ateísmo, en la desesperanza en este mundo, y ha traído siempre algunos problemas ideológicos. Acuérdense que el comunismo es creación alemana, porque sus dos principales fundadores, Carlos Marx y Federico Engels, eran alemanes. La gran división de la Iglesia Católica en el siglo XVI fue en Alemania. Lutero era alemán. No solamente la buena música nos llega de Alemania, también nos llegan malas cosas. Es un pueblo interesante por los contrastes que tiene. En esta nación alemana nace un filósofo a finales del siglo XIX que terminó en el manicomio, ahí murió, y sin embargo sus ideas han influenciado notablemente en la primera mitad del siglo XX, y este se llama Federico Nietzsche. Nietzsche, o se escribe Nietzsche. Federico Nietzsche lanzó una frase que hasta ahora se repite. Es más, esta mañana, viendo mi Facebook, la vi en un artículo que alguien ha escrito en algún periódico del Perú hoy día y que apareció en mi Facebook. La muerte de Dios. Esa es la teoría de Federico Nietzsche. Él dice, vino Dios a salvar a la humanidad, Jesucristo, y los hombres lo mataron. Entonces Dios ha muerto. Claro, él lo dijo en el siglo XIX y este suceso ocurrió en el siglo I. La noticia era un poco atrasada. La interpretación de la noticia era la novedosa. Porque Jesucristo lo matan como hombre, no como Dios. Pero él dijo, ha muerto Dios. La humanidad lo ha matado. Por lo tanto, la humanidad no tiene salvación, porque ha matado a Dios. Y ahí quedó el tema. Lo recogen varios pensadores alemanes de inicios del siglo XX, entre ellos Rosenberg, filósofo fundador del partido nazi. En el partido nazi confluían algunos católicos, algunos protestantes, pero sobre todo los ateos y paganos alemanes. Esa fue la mayor influencia que tuvo el nazismo. Y entonces recogieron esa idea de la muerte de Dios. Superhombres que, gracias a la historia, todos nacieron en él. Los nazis hicieron investigación, medían las orejas, los ángulos del cerebro, para determinar quién es la raza aria. Pero hay alemanes chacos y alemanes altos, alemanes rubios y alemanes de pelo negro, alemanes inteligentes y alemanes muy brutos. Entonces, ¿cuál es la raza aria? No existe. No existe un patrón de raza aria. Científicamente nunca lo demostraron, medían la nariz, las orejas, el ángulo del cerebro, nunca demostraron el común denominador biológico de la raza aria, pero creyeron en ella y desarrollaron
todo lo que sabemos por la historia, que no voy a repetir, que hicieron. Esa es una ideología, un conjunto de ideas equivocadas que pretenden transformar la realidad. Pero ¿cómo la van a transformar? A presión, con voluntarismo, con fuerza de voluntad, con totalitarismo, con absolutismo, con dictadura. Y todas las ideologías son así. El liberalismo, que se ufana de ser la fundadora de la democracia, ¿cuándo de la democracia de venida de Grecia? 4.000 años antes. Atenas era democracia. Aristóteles tiene un libro sobre la democracia. Sin embargo, la revolución llamada francesa, para no insultar a los franceses, ¿no?, es una revolución anticristiana. Recuerden que cambiaron todos los nombres de los meses del año para borrar la cristiandad del calendario. Persiguieron a la iglesia, mataron sacerdotes y se constituyeron como la cuna de la democracia con su lema igualdad, fraternidad y libertad. Pero que era también una ideología, porque fue una ideología que inventó la guillotina. El que no creía en esa democracia le cortaban la cabeza. ¿Y qué pasó con la Revolución Francesa? Los que cortaban la cabeza en la mañana se la cortaban por la tarde en otro grupo que tomaba el poder. Y así todos, Marat, Robespierre y todos rodaban las cabezas como se le hicieron rodar a toda la familia real de la ciudad. Y el comunismo, ¿cómo se ha impuesto? Con ríos de sangre, siempre. En Europa, en Asia, en América. Y acá también en el Perú. No nos olvidemos que todo el problema del terrorismo fue originado por una organización que se llama Partido Comunista del Perú, y no sé quién le puso Sendero Luminoso. Por eso es que yo soy abogado. Cuando los terroristas iban al juez y el juez le decía, ¿usted es Sendero Luminoso? Decían, no, yo soy del Partido Comunista del Perú. ¿Qué será Sendero Luminoso? Ese no es nuestro nombre. Entonces es como si usted tiene alguna enfermedad y le llama de otra manera, entonces encontrará la solución para curarla, ¿no? Entonces nosotros hemos desconocido sistemáticamente que nuestro mar de sangre que tuvimos en los 80 y 90 fue ocasionado por una organización que no se llama Sendero Luminoso, se llama Partido Comunista. Entonces, ahí están las tres ideologías. De estas tres ideologías se suma una ahora en estos días, que es la ideología de género. ¿Cuáles son las características? Para volver a retomar el tema, conjunto de ideas equivocadas que pretenden interpretar la realidad y sobre todo aplicarla a la fuerza. Bueno, ¿qué cosa significa la palabra género? Según la Real Academia de la Lengua Española, en un informe del año 2004, cuando en España iban a sacar una ley sobre género, la Real Academia Española le mandó un informe al Congreso Español y le dijo, no utilicen la palabra género, porque los seres humanos no tienen género, tienen sexo. Lo ha dicho la Real Academia de la Lengua. En el 2004, estamos en 2017 y nosotros tenemos ahora un programa educativo para nuestros niños a partir de 3 años con la palabra género. ¿Y qué es para la Real Academia Española qué es género? Género es para las cosas o para las palabras. Entonces, por ejemplo, hay un objeto que se llama puerta, y puerta en castellano es femenino, la puerta. Y hay otra realidad que se llama balcón, y balcón es masculino,
el balcón. ¿Tiene características femeninas la puerta? ¿Tiene características de varón el balcón? No, eso es género, no tiene nada que ver con sexo. Y por eso es que aquellas cosas que no son de género masculino ni femenino, tienen género neutro. Pero no es igual en todos los idiomas. Por ejemplo, en alemán, la palabra niño sirve para decir niño o niña, es neutro. Nosotros no, nosotros es niño o niña. Pero tenemos entonces claro el asunto. Primero, la palabra género no es aplicable a los seres humanos, sino a las palabras o a las cosas. Género tienen los seres vivientes, como los animales y los hombres. Por eso hay animales macho y hembra, y hay seres humanos varón y mujer. ¿Y por qué entonces no se utiliza la palabra sexo? Porque la palabra género les acomoda esta ideología para jugar con el concepto neutro. Ya no, si decimos sexo, es hombre o mujer. O sea, una lesbiana podrá creerse o tener la orientación o el gusto con otras mujeres como si fuera un hombre, pero sigue siendo mujer. Y un hombre, si es homosexual, podrá tener el deseo o el gusto de estar con otros varones, pero sigue siendo hombre. No hay un tercer sexo para estos gustos cruzados o distorsionados. La Academia de Pediatría de los Estados Unidos, hace un año, en marzo del 2016, estableció todos los problemas que se producen con el tema de aplicar el género en la educación escolar. Y establecen lo siguiente. Dicen que es abuso infantil condicionar a los niños para que crean que es normal suplantarles el sexo y cambiarles de sexo. Y eso es lo que quiere el programa educativo que tenemos ya aprobado, cuando dicen que hay que aplicar y respetar el género y la orientación por género. Es condicionar, aleccionar, concientizar a los niños desde los 3 años para que crean que es normal pasarse de varón a mujer o de mujer a varón. Y la Academia de Pediatría de los Estados Unidos hace un año ha dicho que eso es abuso infantil. Luego dice que los suicidios son 20 veces más elevados en las personas que han cambiado de sexo por hormonas o por cirugía. Entonces, se resuelve un problema de identidad, porque cuando escuchamos a Bruce, a De Belaunde y a otros promotores de este tema, dicen, no, respeten mi identidad, yo quiero ser así, tienen que respetarme. Bueno, señor, pero a todos ellos que siguen a ustedes, tienen 20% más de suicidio que el resto. Por lo tanto, ustedes no han resuelto un problema de identidad, lo han agudizado. Y la misma Academia de Pediatría de los Estados Unidos, hace un año, en marzo del 2016, dice
que el trastorno de identidad sexual no es biológico, porque el hombre que se siente mujer sigue siendo hombre, y la mujer que se siente hombre sigue siendo mujer. El problema es mental, y si el problema es mental, mentalmente se tiene que curar. Y eso lo dice hospitales vinculados a universidades de prestigio, que establecen que la disforia de género o trastorno de identidad de género es un trastorno mental, y así está establecido en el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales. Ahora, hay un periodo de la vida de los seres humanos que se llama la pubertad, entre la niñez y la adolescencia, que puede haber un problema quizás de desorientación de qué cosa es en su identidad. Eso se ha estudiado enormemente. Y esta academia de pediatría, de medicina pediátrica en los Estados Unidos, establece que pasada la crisis de la pubertad, el 88% de niños varones que tuvieron problemas de identidad en ese momento lo resolvieron cuando pasaron a la adolescencia. Y en el caso de las mujeres, el 78%. Simplemente pasando la etapa de la pubertad. O sea, ese 12% de varones o 22% de mujeres irán a un tratamiento de un 100% que podrían tener esa crisis. Pero es más, si usted plantea un sistema educativo, yo tengo el mayor de mis nietos, de 4 años, ya inició su educación inicial en el colegio que va a estar hasta el quinto medio. O sea, ese plan educativo se lo van a aplicar a él, porque está autorizado y promovido y metido a la fuerza, como ya hemos visto, por la Ministra de Educación. Que lo único que ha dicho durante los últimos meses es que la ideología de género no existe. O sea, la actitud de la avestruz, tapó la cabeza. Que aplica ideología de género y si te quejas dice no, eso no existe. Evita la confrontación. Bueno, entonces, ¿qué cosa dicen los médicos pediatras de Estados Unidos? Que cuando a los niños se les dice que es normal hoy día ser varón y mañana ser mujer, los están predisponiendo a que consuman bloqueadores hormonales para cambiar de sexo. Ya algunos países han establecido que los padres no se pueden oponer cuando el niño decida cambiar de sexo. Y estamos en esa orientación en las leyes que se están viniendo y que se están discutiendo si quedan o no con ese paquete legislativo que yo puse. O sea, para algunas cosas, el niño adolescente obedece a sus papás, pero para esto de la orientación de género tiene toda la libertad de decidir. Y acá está el negocio. Si de niño, cuando es niño o niña, se le administran bloqueadores hormonales para cambiar de sexo, van a necesitar en la adolescencia consumir lo que se llaman hormonas cruzadas, que son la testosterona y los estrógenos, que cuestan, hay que comerlos. Porque esos bloqueadores hormonales han producido una enfermedad biológica al aplicárselo a los niños. Enfermedad biológica que hay que curárselas por 4 causas: para evitar la hipertensión, los coágulos de sangre, el derrame cerebral y el cáncer. O sea, estamos enfermando a los niños con la ideología de género.
Y eso no lo digo yo, lo dice la Asociación del Colegio de Pediatras de los Estados Unidos el 21 de marzo del 2016, suscrito por la presidenta, el endocrinólogo pediátrico vicepresidente y un psiquiatra. La persona es una unidad psicobiológica, somático, espiritual, materia y alma. Si hay alguna disconformidad biológica, se cura. Pero ese es el mínimo porcentaje. Y a veces basta una cirugía para establecer el verdadero sexo que tienen algunas personas que podrían aparentar un hermafroditismo. Pero esos son casos mínimos y además aparentes, porque de todas maneras biológicamente es o XX o XY, no hay otra. Así somos programados por nuestro conjunto de células. Y uno, no es varón porque tiene órganos sexuales masculinos, o es mujer porque tiene órganos sexuales femeninos, sino porque de los pelos, la punta de los pelos de la cabeza hasta la uña meñique del pie izquierdo, todo es varón y todo. Por eso es que se puede hacer una prueba de ADN con cualquier resto del cuerpo y establecen que es hombre o mujer. Porque todas las células son masculinas o todas las células son femeninas. Entonces, si alguien que es varón biológicamente o mujer biológicamente, psiquiátricamente piensa que no lo es, no es que esté mal su biología, está mal su cabeza. Y tienes un tratamiento. Y eso lo dicen valientemente estos médicos americanos, a pesar de que otro sector de la medicina en Estados Unidos, la Asociación de Psiquiatras, decidió que la homosexualidad ya no era una enfermedad. Entonces uno dice, ¿y dónde está el estudio? No, no hay estudio. Lo decidieron por votación. No hubo ningún estudio, lo decidieron por mayoría en una asamblea. Y casi pierden todavía. En ese momento la mayoría le dio unos cuantos votos para ganar. Eso no es serio, eso no es medicina, eso no es ciencia. Poner a votación si es una enfermedad o no. Y es porque ellos dicen que estuvieron muy presionados por los lobbies gays en Estados Unidos para esto. Detrás de todo esto hay un negocio, por supuesto. Dice esta academia o colegio de pediatras de Estados Unidos que respaldar la discordancia de género como algo normal a través de la educación y de las leyes es confundir a los hijos y a los padres, llevando a muchos niños a clínicas de género, donde les administrarán bloqueadores hormonales que a su vez los van a condicionar a que sean clientes permanentes para poder tomar después los contrarremedios de toda la enfermedad biológica que les han hecho. Entonces, uno dice, ¿qué canalla fueron los comunistas de matar tanta gente? ¿Qué canalla fueron en la Revolución Francesa de pasar en guillotina a tanta gente? ¿Qué miserables fueron los nazis de tener los campos de concentración haciendo humo a tantos judíos? ¿Y qué estamos ahora haciendo? Estamos destruyendo nuestro futuro, vamos a podrir a los niños, que es el futuro de un país. Y por eso entonces se llama ideología de género, conjunto de ideas equivocadamente que quieren interpretar la realidad, pero haciendo muchísimo daño. Por último, quiero terminar con una frase de nuestro cardenal
Cipriani, que la dio el 17 de agosto del año pasado, antes que empezara el problema de esta plan educativa. Dijo él en su programa de sábados que tiene Diálogos de Fe en Radio Programas: la ideología de género es una conspiración contra la creación. La ideología de género es una conspiración contra la creación. Conspira contra Dios, el Creador, y conspira contra los seres humanos, las criaturas. Con una cosa que es contra el orden natural. Cuando un ser humano nace con tres inclinaciones. La primera, como todos los seres que existen, tiende a conservar su existencia. Hasta las amebas, hasta las plantas. Todo ser viviente, las piedras no, porque no son seres vivientes, pero fíjense ustedes, una planta, estas que necesitan sol, es el famoso experimento escolar. Agarra un vaso, pone un secante o arena o tierra y pone un frijolito y lo riega. Y el frijolito, ¡pum!, sale una ramita y va subiendo. Y de repente entonces juega usted, inclina el vaso, siempre la planta va hacia arriba. Entonces la plantita del frijol dobla y va arriba. Y al día siguiente o 2 días después vuelve a voltear el brazo. Y así hace usted el juego y verá que el tallo ha hecho así. Siempre para arriba, pero como una escalera. Y esa es la reacción de la naturaleza del ser vegetal. Buscar hacia arriba o la luz. Como todos los seres, el ser humano tiene la tendencia a conservar su existencia. Tres hechos, tres tendencias naturales. La segunda, como todos los seres vivos, tiende a la propagación de la vida, a la conservación de la especie. Es el bien de la humanidad. Y tercero, como es un ser racional, tiende a perfeccionarse. Estas tres inclinaciones naturales, conservar la existencia, propagarla o conservar la especie y perfeccionarse en su sentido racional, en su vida espiritual, en su alma, van a generar los famosos derechos humanos o derechos fundamentales, que son universales, o sea, para todos, no se le puede negar a nadie, son universales en todo tiempo y lugar, y además son inderogables. No existen porque el Congreso dio la ley, existirían aunque no tuviésemos ley sobre eso, porque corresponden al derecho natural, al derecho que surge de la naturaleza de las cosas. Entonces, ¿cuáles son los derechos que salen en el primer orden? Como todos los seres que hay, el ser humano conserva su existencia. ¿Cuál es el primer derecho para conservar la existencia? El derecho a la vida. Por lo tanto, ¿contra quién estamos? Contra el homicidio, contra el aborto, contra la eutanasia. Ideología de género promueve precisamente el aborto y la eutanasia, porque es un conjunto de ideas equivocado. También este derecho fundamental a la conservación de la existencia nos genera el derecho a la integridad corporal, por lo tanto no a la tortura. Nos genera el derecho al cuidado de la salud. Entonces tendríamos que reaccionar por cuidar la salud de los nuestros, de nuestros nietos, de nuestros hijos, dependiendo de la edad que tengan, o sus sobrinos, o el niño que hay que proteger, aunque no sea de nuestra sangre, el peruano menor.
tenemos que asumir el compromiso de oponernos y rebelarnos contra esta imposición de ideología de género en los planes educativos, porque van contra los derechos fundamentales a la conservación de la existencia. ¿Cómo vamos a generar? Hemos visto que la Asociación Pediátrica Norteamericana dice: aplicar un cambio sexual es crear daño a la salud biológica de los niños, de la pubertad y de la adolescencia, y generar un 20% más de posibilidades de suicidio por infelicidad de los que cambiaron de sexo. Y también, por supuesto, el segundo elemento, como todos los seres vivos, tiende a la propagación de la vida humana, a la conservación de la especie. Por lo tanto, ¿qué derechos surgen de esta inclinación natural a propagar la vida humana y a conservar la especie? El derecho al matrimonio. Pero entre varón y mujer. ¿O acaso vamos a conservar la especie en un matrimonio entre gays o entre lesbianas? No, ahí la especie se extingue. Y ojo que este segundo elemento, conservar la especie, es el bien de la humanidad, el bien común. Hay entonces el derecho a procreación. ¿Hay algún país que haya prohibido la procreación? Sí, China. En China estaba prohibido tener 2 o más hijos, solamente uno. Hace poco lo han cambiado, ahora son 2. Pero de todas maneras están limitando. Y en consecuencia, si hay derecho al matrimonio, a la procreación y a la educación de los hijos, que nos las están arrebatando ahora el Ministerio de Educación, miren, si uno repasa la Constitución, no le da al Ministerio de Educación la facultad de establecer los contenidos de los programas educativos, porque eso le pertenece al colegio, porque hay libertad de enseñanza, y al profesor, porque tiene también libertad de enseñanza, y a los padres de familia. No estamos en una dictadura para que el gobierno diga qué cosa es lo que hay que enseñar, y si no va preso. Estamos en una dictadura, es la ideología de género. Y en consecuencia, frente a estos derechos, se repudia, así como se repudiaba el aborto o la eutanasia en el anterior. ¿Qué cosa se repudia frente al matrimonio, a la procreación y a la educación de los hijos? Se repudia las relaciones prematrimoniales, el adulterio, la homosexualidad, los métodos anticonceptivos, el divorcio, etc. El tercer rango natural es, como ser racional, el hombre tiende a su perfección intelectual y moral, social y religiosa, y por lo tanto, en este orden propiamente humano, surgen derechos especiales, derecho a la verdad. Según los filósofos clásicos, no hay derecho a equivocarse. Ese es un mal concepto. No puede haber, es como, usted tiene derecho a chocar a otro. No es un accidente, no es un derecho. Puede suceder, pero no es que, digamos, está contemplado que podría ser, pero no es su derecho chocar con otro. No hay derecho al error, lo que hay es derecho a rectificarse, porque hay el derecho a la verdad. Hay derecho a obrar libre y responsable, a lograr virtuoso, a la convivencia social. Hay derecho a conocer a Dios y derecho a practicar el culto divino. Y acá me voy al tema este. Siempre se nos está diciendo, no puedes opinar como católico. La religión no entra en este tema. Este es un problema, ¿no? Porque, ¿qué cosa es la religión? Y sobre todo la católica.
que es la verdadera y más completa de todas. Es una concepción que nos ayuda a entender toda la creación y no rivaliza con otro tipo de conocimientos. Lo que yo conozco por la fe lo armonizo y la biología me dice lo mismo, y la química me dice lo mismo, y la física me dice lo mismo. En consecuencia hay una armonía, porque no podría haber contradicción entre una explicación científica y una explicación de la verdadera fe. Si estamos conociendo al verdadero Dios, que es el verdadero creador. Por lo tanto, si de alguien escuchamos que tenemos que argumentar, no como católicos, yo la verdad que no podría hablar nada si no hablo como católico, porque yo no tengo una personalidad psiquiátricamente dividida y contradictoria, en que algunas veces puedo ser católico y otras no. El 100% soy católico, las 24 horas del día soy católico, pienso y actúo católico. Ahora, que yo pueda explicarle a otro para convencerlo con verdades naturales, sin argumentar verdades de fe, sí. ¿Por qué? Porque la fe es un regalo de Dios. Si no se lo dio a él y me lo dio a mí, yo le agradezco a Dios por haberme dado la fe y rezo a Dios para que le dé la fe a este que es ateo o no creyente. Pero yo no lo voy a conquistar entonces por la creencia, porque no cree, pero lo conquistaré por la razón, porque sí piensa. Y Santo Tomás de Aquino establece entre las vías para probar la existencia de Dios, precisamente las vías del orden natural. ¿Sí? O sea, cuando uno ve la inmensidad del mar, las montañas que coronan cimas tan altas, cuando uno pasa por la sierra peruana, la inmensidad de nuestra Amazonía, dice, esto no es casualidad. La creación me lleva al creador. Es como cuando yo veo esta mesa y este ambón o estos elementos de madera que me rodean. Yo no conozco qué carpintero lo hizo, ni cuándo, pero no dudo que lo hizo alguien y que es buen carpintero, por lo que veo cómo están hechas las cosas. De la misma manera es Dios con respecto a la creación. Alguien lo hizo. Por más que hoy día haya en televisión una propaganda, que habla tanto, por el canal 7, el de no sé cuánto de la palabra, su última propaganda es que Dios no existe. He visto ayer en la televisión su última propaganda. No cree en la existencia de Dios. Ya que lo diga él, no me preocupa. Entonces, probablemente en otras religiones haya contradicción en explicar la realidad. Por ejemplo, el hinduismo. El hinduismo se basa en que el ser superior en el cual creen ellos es el Brahma. En un momento se separaron algunas partículas del Brahma y fueron así transitando por el espacio y una se alojó en vacas blancas, otra se alojó en soldados, otra se alojó en sacerdotes, ninguna se alojó en los campesinos. Por eso es que ellos tienen castas muy marcadas, no tienen clases sociales, sino castas inamovibles.
Y por eso no comen carne de vaca blanca. Además, interpretan que hay transmigración, o sea que el valor del ser humano está en que porta la partícula. Y el mismo valor tiene la vaca blanca, porque no importa la partícula, porque no la pueden tocar. Si la partícula se mueve cuando esa vaca muere, o ese ser humano muere, la partícula se va. Ahora puede ser que estuvo un sacerdote y regresa a una vaca, vuelve a hacer el camino. La cuestión es que la partícula vuelve otra vez al brazo. Perfecto. Corto nomás pero voy a esto. ¿Cómo interpretan ellos la realidad? Es interesantísimo. ¿Cómo interpreta la realidad el hinduismo? Dicen, todo lo que existe es apariencia engañosa. La verdad es la mentira es la verdad. El dolor es la alegría es el dolor. La enfermedad es la salud es la enfermedad. La muerte es la vida es la muerte. Por eso cuando estoy cansado y soy un verdadero hinduista, me echo en una cama de clavo. ¿No han visto? Bueno, a ¿cómo le vas a hacer entender la realidad de la creación? Si tiene una distorsión religiosa tremenda. Qué diferente la religión católica. Coherente la fe con la ciencia. Si todos los principales científicos han salido de la Iglesia Católica, hasta ahora. Ayer hemos enterrado a un extraordinario sacerdote en Lima, que ha sido el historiador del Perú en los últimos 60 años, el padre Armando Nieto, destacadísimo como historiador y un sacerdote. Heredero de otro jesuita que era Rubén Vargas Ugarte, que fue el anterior historiador de la generación anterior a él. Siempre el católico destaca entre la armonía de la fe y la ciencia, porque no hay contradicción. ¿Cómo va a haber contradicción si yo a través de la química, la física, la biología, conozco la misma realidad que Dios ha creado y que a través de la fe también la conozco? O como decía San Atanasio, creo para entender. Y por lo tanto el católico armoniza sus conocimientos científicos con la fe sin ningún problema, porque cree para entender. Conclusiones, y después vamos a las preguntas que ustedes quieran. Primero, estamos ante un ataque muy difícil y demoledor. Como en palabras de Monseñor Cipriani dice, la ideología de género conspira contra la creación. Y la creación somos primero nosotros y las cosas que nos rodean. Segundo, lamentablemente somos un país acostumbrado a la informalidad, donde las leyes no necesitan ser derogadas porque no se cumplen, aunque estén vigentes. Y donde no hay leyes, simplemente se impone la voluntad de quien más fuerza hace. Nunca ha habido unas protestas tan masivas contra el Ministerio de Educación en los 200 años de república que vamos a tener como las que han existido en los últimos 3 meses. Y sin embargo, la ministra endurecida en su posición. Estamos frente a un peligro nacional gravísimo, porque se juega la vida, la salud, no solamente la moralidad. Ya hemos visto cómo la ideología de género genera consumos de medicamentos que van a exigir mayores consumos de medicamentos, y entonces es una cadena que también esconde intereses económicos por ahí. Van a crear pacientes sanos, dependientes de los laboratorios que hacen estos recursos. Es una cosa diabólica. Y como todo emprendimiento de esta naturaleza, se necesita una lucha y un combate de 2 maneras, de rodillas y de pie.
Hay demonios que son duros de botar, con oración y con penitencia. Y nosotros estamos rodeados de muchos de ellos en estos días. Porque no hay otra forma de explicación que este plan de ideología de género es enteramente demoníaco, porque es la conspiración contra la creación, como dice nuestro arzobispo. Pero si es posible que hagamos algo nosotros, tenemos el ejemplo de Juana de Arco, una adolescente, mujer, en el siglo XIV, que se presenta a una tarea que solamente está reservada por los varones, ser militar. Se presenta para levantar el ánimo de los franceses invadidos por los ingleses y derrotados. Se presenta en una nación francesa totalmente dividida por celos cortesanos, por envidias y por negocios. Y se presenta con un mensaje divino a la nación francesa, que pueden luchar. Y la frase de ella es la siguiente: los guerreros lucharán, Dios dará la victoria. Gracias. Por favor, quienes quisieran hacer alguna pregunta, que levanten la mano y ordenadamente vamos cediendo la palabra. Sí. Sí, yo quería, con respecto a lo que usted dice de la enfermedad, o sea, las consecuencias de esta ideología en los niños, yo he escuchado que en Estados Unidos, y es algo que a veces la gente no sabe, que hay colegios para niños suicidas, casualmente porque un niño suicida es aquel que está pensando en cortarse las venas, ¿no? Y eso hay mucho en Estados Unidos, ¿no? A veces nosotros acá en Perú queremos imitar, ¿no?, los países desarrollados, pero hay colegios allá, especial, que están todo el día porque los padres no pueden trabajar, no los pueden ver. Entonces, para poder trabajar, los tienen que poner en esas escuelas. Y eso es verdad, lo que usted ha dicho, que hay mucha tendencia al suicidio, ¿no? Porque esta ideología de género está creando mucha infelicidad, porque son niños que no van a encontrar su realización personal. Eso no más quería... Perdón, la siguiente intervención, por favor, que sean preguntas. Por favor, preguntas, que hay mucho que quieren preguntar. El sí. Buenas noches. Felicitar al expositor por el tema, por la realidad. A mí me preocupa cuál va a ser la posición de